Ahora vamos a la palabra de Dios, al Evangelio de Lucas, al capítulo 15. Al tercer Evangelio. Recordamos que Lucas presenta al Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre en su humanidad. Y tenía que ser así porque Lucas era de profesión médico. Y en esta tarde vamos a considerar una parábola que se encuentra allí en Lucas, capítulo 15, la parábola de la oveja perdida. Dice así la palabra de Dios: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe, y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Oremos. Soberano Dios, ¿quién como tú en grandeza y en poder? Dios sublime, excelso, majestuoso, grandioso, poderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Oh Dios, qué indigno se siente tu siervo de tomar tu santa y bendita palabra en su boca. Por eso, Señor, es necesario de que sea tu Santo Espíritu, que llene, Señor, a tu siervo para que él pueda trazar tu palabra de una manera efectiva. Igualmente, Señor, que me hables, como también a los amigos y hermanos que estamos aquí sentados y a aquellos que nos escuchan a través del internet. Padre, prospera tu palabra en esta tarde. Señor, mira la necesidad de salvación que hay en medio nuestro. Te rogamos, Señor, por nuestros amigos, que tú le concedas en esta tarde el don del arrepentimiento y de la fe, para que puedan, Señor, salvarse, para que puedan creer en ti. En el nombre precioso y glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Amén. Los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Ellos veían que Jesús realmente se interesaba por ellos. Pero conjuntamente con ellos habían dos grupos religiosos llamados los fariseos y los escribas. Estos se acercaban a Jesús con un propósito diferente. Se acercaban para murmurar, para criticar. Y la crítica era que Jesús comía con pecadores y publicanos. En verdad, ellos dividían los pecadores en dos categorías: publicanos y pecadores. Y lo llamaban ciudadano de la tierra. Y ellos decían que un buen judío no debía juntarse con esta gente, es decir, con los publicanos y los pecadores.
Y es en ese contexto que nuestro Señor Jesucristo les responde a ellos con 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Y estas 3 parábolas tienen un común denominador, y es el gozo de Dios por los pecadores. Las 2 primeras parábolas hablan del gozo que siente Dios, del gozo que se manifiesta en el cielo cuando Dios va en busca del pecador y él lo encuentra. La última parábola, la parábola del hijo pródigo, es el gozo que Dios siente al recibir el pecador. En las 2 primeras, al él buscar el pecador y encontrarlo. En la última, el gozo que él siente al recibir el pecador. De tal manera que en esta tarde en el cielo puede manifestarse ese gozo. Primeramente porque Jesús ha venido a buscar a los pecadores que están aquí presentes. Y en segundo lugar, porque los pecadores aquí presentes puedan recibir al Señor. Ahora vamos a hablar de la primera parábola, la parábola de la oveja perdida. Y tenemos 3 puntos en este mensaje. La búsqueda de la oveja perdida por parte del pastor. En segundo lugar, la urgencia de encontrar a la oveja perdida, es decir, de rescatar a esa oveja perdida. Y en último lugar, el gozo del pastor cuando encuentra esa oveja perdida. Para los pueblos o las naciones del Medio Oriente y también gran parte de Europa, esto de pastorear ovejas es algo muy familiar, porque muchos de estos pueblos o países o naciones, su economía depende mucho en el pastorear ovejas, en la crianza y también en la industrialización de las ovejas, es decir, de la carne, de la lana y de todos los productos y la leche que se derivan de ellas. O sea, es algo muy habitual en el Medio Oriente para la gente tener su rebaño de ovejas, y habían pastores que ese era su oficio, se dedicaban a la crianza y al pastoreo de ovejas. Y el Señor, como el mejor predicador de todo los tiempos, no fue Charles Spurgeon, no fue el apóstol Pablo, fue el Señor Jesucristo, el mejor predicador de todo los tiempos. El Señor usa esta figura literaria para ilustrar la búsqueda de Dios por el pecador, y lo usa tomando como figura esta parábola para ilustrar el deseo de Dios, lo que Dios hace en la búsqueda del pecador y el gozo que Él tiene cuando Él encuentra al pecador. Ahora bien, para un pastor, un verdadero pastor, y estamos hablando de pastor de ovejas, y también si los pastores de las congregaciones deben tener este sentir de buscar también las ovejas de 2 patas cuando están perdidas, cuando están extraviadas, cuando están afligidas, cuando están tristes. Ese debe ser el sentir de todo pastor. Y aquí el Señor nos cuenta en esta historia o en esta parábola de que había un pastor que tenía un rebaño de 100 ovejas, pero una de estas ovejas se perdió en el desierto, y él dejó las 99 ovejas a cargo, nos imaginamos, de otro pastor para ir a buscar a la oveja
perdida. Ahora, esto nos habla a nosotros, en términos espirituales, del interés especial que tiene Dios por cada alma. Para Dios no hay ninguna persona insignificante en este mundo. Dios ama a todos los hombres sin excepción alguna. Y Él quiere salvar a todos los hombres. Y esta parábola ilustra eso. Un buen pastor, él iba en busca de esa oveja perdida. Iba por los montes, iba por las montañas, iba por los valles. No importaba el esfuerzo que él tuviera que hacer para rescatar a esa oveja perdida. Y cuando él regresaba, si tenía que saber algo de la oveja, si alguna fiera del campo la había devorado, él llevaba prueba de que él hizo su trabajo, la encontró, aunque la encontró devorada. Pero muchas veces el pastor encontraba la oveja herida y él tomaba aquella oveja y se la echaba en sus hombros. Y habían ovejas que llegaban a pesar hasta 50 kilos y él no importaba que fuera de noche, él la ponía sobre sus hombros y la llevaba hasta su casa. Hermano, qué hermosa ilustración lo que Dios ha hecho por el pecador. Y es que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a buscarnos a cada uno de nosotros. Y Él nos ha cargado con nosotros. Él ha cargado con nuestras culpas. Él ha cargado con nuestro pecado. Y no importa la situación en que estemos viviendo, el Señor Jesucristo nos rescata de esa situación. No importa cómo hayamos vivido, no importa cuánto hayamos pecado contra Dios y contra el cielo, el buen pastor ha venido a buscarnos. Esa es la condición de cada persona en este mundo. Isaías dice que nosotros no habíamos descarriado como ovejas, que cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿En quién? En Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Dios busca diligentemente al pecador. Dice en primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Dice en Lucas capítulo 19, verso 10, después de la conversión de Zaqueo, allí en la casa de Zaqueo, estaban allí la gente murmurando porque conocían la vida del ladrón de Zaqueo. Y el Señor dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Juan capítulo 10, verso 10, el Señor dice, el ladrón no viene sino para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor Jesucristo vino a este mundo a buscarte a ti, a buscarme a mí. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, casi de 3 años, Él salió en busca de los pecadores. Según cálculo, caminó más de 5,000 kilómetros para ir yendo en busca de los pecadores. Benditos los pies de nuestro Señor Jesucristo. No descansaron en busca de los pecadores para salvarlo, para sanarlo. Y benditos los pies de los evangelistas que salen por este mundo en busca
de los pecadores. El Señor Jesucristo recorrió grande distancia, a veces por una sola persona. Se puso al peligro. En una ocasión se embarcó en una barca y atravesando allí el mar de Galilea, se desató una gran tormenta. Los discípulos casi perecen. Pero ¿a dónde iba Jesús? Iba hacia la región de los Gadarenos, porque allí había un hombre sufriendo, un hombre que era víctima de Satanás, el endemoniado de Gadareno, y el Señor fue a libertarlo, el Señor fue a rescatarlo, porque esa oveja estaba perdida. El Señor fue a Jericó porque Él sabía que allí en Jericó había un hombre de mala reputación, un hombre despreciado por el pueblo, un hombre considerado un traidor a la nación. Ese hombre era Zaqueo. Y Jesús viajó esa distancia para ir a buscar la oveja perdida que era Zaqueo. Pero también sabía que allí en Jericó había un hombre ciego que estaba sufriendo producto de su ceguera, el ciego Bartimeo. El Señor viajó esa distancia para ir a buscar esa oveja perdida. El Señor sabía que allí en Jerusalén había un ciego de nacimiento que necesitaba que recuperar la vista. Y el Señor viajó a Jerusalén para ir a salvar ese ciego de nacimiento. El Señor sabía que allí en el estanque de Betesda había un hombre que estaba sufriendo por más de 38 años. Y el Señor viajó para ir a salvarlo. Él sabía que todas estas ovejas estaban perdidas. Pero mi amigo, el viaje más largo que el Señor hizo fue el viaje que Él hizo desde el cielo hasta la cruz. ¿Cómo me hubiese gustado que el coro hubiese cantado ese himno que me encanta cuando lo cantan? Lo disfruto. Desde el cielo hasta la cruz. Porque ese viaje, ¿qué significó para el Señor? Desde el cielo hasta la cruz. Y es que el Dios Todopoderoso viajó desde el cielo hasta la cruz, dejando su trono de gloria. Y vino y se hizo carne como uno de nosotros, como bien lo explica Juan en el Evangelio de Juan. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ya ese era un acto del Señor rebajarse a nuestra condición. Pero Pablo dice que aún estando en esa condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, se hizo siervo, se hizo esclavo para salvarnos, para rescatarnos. Pero Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. Quiera Dios en su misericordia, querido amigo, que tú puedas doblar tus rodillas delante de Jesús en esta tarde. Ahora bien, Jesús no escatimó ni aún su propia vida para salvar a los pecadores. Aquel pastor no importaba todos los peligros que tuviera que enfrentar. Aquel pastor, si tenía que enfrentarse a un lobo, a un león, se enfrentaba para arrebatar su oveja. Y recuerdan lo que dijo David a Saúl de las hazañas que él hizo. Que él, cuando algún león atrapaba algunas ovejas, él iba y se las arrebataba. Eso hace un buen pastor. Hermanos, es por eso que muchas veces nosotros peleamos por los hermanos. Créame, literalmente. Yo recuerdo una vez allá en Santo Domingo que había un
un supuesto cristiano que quería dañar a un hermano de la iglesia y le dijo a un hermano: ven, vamos allá, que vamos a resolver esto, pero no va a abusar de ella. Hay que proteger las ovejas. Ahora, el pastor hacía eso. ¿Por qué él lo hacía? Porque había una necesidad urgente, apremiante, de rescatar a esa oveja perdida. Eso nos lleva entonces a nuestro segundo punto. La urgencia de rescatar a la oveja perdida. El pastor sabía que no podía dejar a la oveja perdida en el desierto para el siguiente día. Él sabía que la oveja estaba en un peligro constante. Si se había extraviado algún animal, alguna fiera del campo, podía dañarla. Él sabía que podía sufrir de alguna picadura de alguna serpiente. Él sabía que aquella oveja, si estaba herida porque se había caído por alguna montaña, podía morir en esa condición si no la encontraba en esa noche. Y él la buscaba así a oscuras hasta encontrarla, porque él sabía que la oveja podía morir irremisiblemente si él no la rescataba. Nosotros a veces nos maravillamos. Yo sé que todos los ojos del mundo hace una semana atrás estaban en el rescate del niño que se fue por un pozo allá en España. Esa era la noticia del día. Todo el mundo estaba pendiente de si iban a poder rescatar el niño. Finalmente lo encontraron muerto, un rescate fallido. Recordamos en el 2010, cuando allí en Chile, en una mina, 33 mineros quedaron atrapados producto de un derrumbe. Estaban a 720 metros de profundidad. Y todos sabemos el revuelo que eso causó en el mundo. Todos los ojos del mundo estaban pendientes a ese rescate. Yo recuerdo que yo iba a casa y lo primero que trataba era buscar, meterme al internet a ver qué había pasado con los mineros. Y cuán gozoso fue cuando pudieron rescatar a estos 33 mineros. Pero recuerdo en el 2001, cuando un submarino ruso, el Kursk, también en agosto, el 12 de agosto, se hundió allí en un mar de Rusia. Y el mundo entero se movió para tratar de rescatar a estos tripulantes. 118 tripulantes y oficiales estaban ahí. La operación de rescate fue fallida, fue un fracaso. Todos murieron. Hermano, pero estas operaciones de rescate no se pueden comparar en ninguna manera con la operación de rescate que el Señor Jesucristo ha hecho por la humanidad. ¿Por qué, hermanos? Toda esta gente se pusieron para rescatar a aquellas personas atrapadas, pero ninguna estaba dispuesta a perder su vida. Todo lo contrario, toman todas las medidas de seguridad para proteger primeramente a los rescatistas. Y si hay alguien aquí que ha trabajado en brigada de rescate o es rescatista, sabe que es así, que el rescatista tiene primero que protegerse él, ¿verdad? El Señor Jesucristo no hizo eso. Él, para rescatar al pecador, Él dio su propia vida. Dice en San Juan 10:11. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y Él dio su vida allí en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ahora, el rescate del Señor no es fallido, porque Él dice acerca de ese rebaño, en San Juan capítulo 10, verso 27 al 29, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás,
ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, el rebaño del Señor, todos aquellos que pertenecemos al rebaño del Señor, estamos seguros porque estamos en la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo, del pastor que dio su vida por cada uno de nosotros. Y desde ahí nadie nos puede arrebatar. Con qué seguridad el creyente vive en este mundo, que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Querido amigo, disfruta tú de esa seguridad. Todos aquellos que pertenecemos al rebaño del Señor, no tenemos miedo a nada en este mundo. Ni a la muerte, ni al diablo, ni a ángeles, ni a potestades, ni a crisis. Porque el Señor es nuestro cuidador. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro refugio en medio del turbión. Ahora, dice ahí el versículo 6, dice que cuando Él encuentra a esa oveja, que cuando Él la rescata, el pastor siente un gran gozo. Y dice, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Hermanos, a veces yo reclamo, le digo, hermano, ¿por qué cuando se arrepiente algo no hubo ese gozo? Hay que apreciar ese gozo. Si en el cielo hay gozo, aquí en la iglesia también debería haber gozo. Los hermanos deberían estar regocijándose, dando brinco. ¿Por qué, hermano? Porque una oveja del Señor que estaba perdida ha sido rescatada. Si en el cielo están celebrando, ¿por qué aquí nosotros no celebramos? El pastor, cuando regresaba con su oveja, él no la retornaba al rebaño, no. Él la llevaba a casa, porque probablemente esa oveja necesitaba un cuidado especial, estaba herida, tenía que darle un trato especial, pero también la llevaba como su trofeo. Allí los amigos, los vecinos se reunían para celebrar el rescate de esa oveja que estaba perdida y que ha sido rescatada. Oh, mi amigo, también nosotros en esta tarde nos gozaríamos si vemos que tú eres salvado, que tú eres rescatado por el Señor. Ahora, Jesús expresa este gozo. Hermanos, a veces nosotros no llegamos a entender la dimensión del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz. ¿Saben que cuando el Señor iba a la cruz, Él no iba llorando? Él no iba maldiciendo. El Señor no se sentía como un fracasado. El Señor en ningún momento se sintió algún sentimiento de desaliento cuando Él iba a la cruz. Cantamos un himno que es maravilloso en la comunión, en la cena del Señor. Firme anduvo hasta el madero. Pero cuando el Señor se dirigía a la cruz, ¿sabe qué sintió? Gozo. Porque Él sabía que iba a la cruz para salvarte a ti y para salvarme a mí. En Hebreos capítulo 12, verso 2, el Señor expresa ese gozo cuando dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono
de Dios. Qué maravilloso este versículo. Dice aquí que el Señor, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Oh amigo, cuánto gozo el Señor tuvo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Ahora, ese versículo, eso no se queda ahí, el gozo del pastor. Dice el versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitaban o que no necesitan el arrepentimiento. Hermano, y aquí hay algo. Probablemente en esta tarde tú puedes ser conmovido por lo que Jesús hizo por ti allí en la cruz del Calvario. En esta tarde tú podrás decir, qué bueno que Jesús vino a buscarme. Y ciertamente Él está aquí en este lugar porque Él ha venido a rescatarte. Pero hay algo que debes saber. No es que tú digas, voy a recibir al Señor en mi corazón. Hay algo que tú debes hacer en esta tarde. Y fíjense que el versículo dice que hay más gozo por un pecador, pero no termina, que se arrepiente. Es necesario que ante lo que tú has oído, como Dios ha venido a buscarte, el precio que Él pagó allí en la cruz del Calvario para tu rescate, como dice Pedro, no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre como de un cordero. El Señor Jesucristo derramó allí en la cruz del Calvario su preciosa sangre que no tenía contaminación. Y la sangre del Señor, más valiosa que todos los tesoros de este mundo, Él la derramó para pagar el precio de nuestros pecados allí en la cruz. Ahora Él dice que ese gozo es por un pecador que se arrepiente. Y hay una doctrina muy ignorada, y ya lo he dicho en otra ocasión en los púlpitos de hoy en día, y es la doctrina de llamar al pecador al arrepentimiento. No es que tú digas, bueno, ya recibí al Señor en mi corazón. El Señor no va a venir a morar en un corazón sucio, perverso, un corazón lleno de pecado. Es necesario que te arrepientas de tus pecados. Juan el Bautista comenzó su ministerio predicando el arrepentimiento. El Señor Jesucristo comenzó su ministerio predicando el arrepentimiento, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los apóstoles predicaron el arrepentimiento, y en los dos grandes sermones de Pedro, allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, vemos que Él llama allí a los hombres al arrepentimiento. Cuando dijo en Hechos 3, 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Y en Hechos 3:19 el Señor dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mi amigo, es necesario, es urgente que te arrepientas de tus pecados. Pablo, al final de ese discurso que está pronunciando allí en el Areópago de Atenas, él prácticamente cierra su discurso en el versículo 30 y 31 del capítulo 17 del libro de los Hechos, diciendo, pero Dios, habiendo pasado por alto esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Es Dios que manda, Dios ordena. No estamos hablando del Dios todopoderoso, del creador de todas las cosas, del legislador del universo.
Él manda, ordena a todos los hombres que se arrepientan. ¿Por qué? Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Va a haber un juicio para todos los hombres. Va a haber un juicio para aquellos que rehúsan arrepentirse. Va a haber un juicio para aquellos que rehúsan creer en el Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis capítulo 20, a partir del verso 11, pueden ver ese juicio, que es el juicio del trono blanco, donde dice Juan que él vio allí a los muertos, grandes y pequeños, delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Mi amigo, es urgente que te arrepientas. Dice el Señor aquí que hay gozo en el cielo por un pecador arrepentido. Querido amigo, el Señor Jesucristo aún sigue salvando. El tiempo de gracia todavía está presente. Todavía hay oportunidad, pero un día la gracia para el pecador se va a acabar. Y se acaba en dos sentidos. Si mueres en este momento, se habrá acabado el día de gracia para ti. No habrá más oportunidades. No crea de esa doctrina que hay una segunda oportunidad, que hay un purgatorio donde puede allí purgar tu pecado. No crea en eso. Eso es un invento de Satanás. O como decían los reformadores de la iglesia, el purgatorio es un invento recaudatorio, porque había que pagar dinero para sacar a la gente del purgatorio. La Biblia es clara y es contundente cuando dice que de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. El Señor Jesucristo ha venido a rescatarte. Tú eres esa oveja perdida por el cual el pastor, el buen pastor, murió allí en la cruz del Calvario. ¿Qué debe hacer? Arrepentirte de tus pecados. Es lo único que el Señor pide de ti. ¿Y qué significa arrepentirse? Es darle un giro a tu vida. Deje el hombre impío su camino, el hombre inicuo su pecado, y vuélvase a Jehová, el cual es amplio en perdonar. Qué hermoso ese versículo. Es que deje esa vida que lleva de pecado. Es que te vuelva a Dios. Es que tome el camino estrecho, que es el único camino que lleva a la vida, y deje ese camino ancho por el cual está caminando. Deje ese camino ancho del pecado. Deje ese camino ancho de la celebración. Deje ese camino ancho del alcoholismo. Deje ese camino ancho de la brujería. Deje ese camino ancho de la fornicación y del adulterio, porque ese camino te está conduciendo al infierno. Vuélvete a Dios, el cual es amplio en perdonar. Y Él vino a buscarte, Él vino a rescatarte, Él vino a darte vida, y vida en abundancia. Mi amigo, no salga de este lugar sin haberte arrepentido de tu pecado. Ahí sentado, tú puedes hacerlo. Tú puedes confesarle a Dios que tú eres un pecador y que tú necesitas ser rescatado por Él. Reconocer que Cristo murió allí en la cruz del Calvario por tu pecado.
Si tú lo haces ahí sentado, cuando termine este servicio, por favor, comunícanos. Porque con nosotros queremos ser parte de ese gozo que se estarás celebrando allá en el cielo. Y nosotros no queremos irnos tristes de aquí porque tú no te arrepentiste, si o lo confesaste, o no nos lo hiciste saber. Si en el cielo se está celebrando que tú te arrepentiste, también debe decirnos a nosotros. Nosotros también queremos celebrar. Que Dios te bendiga. Que Cristo vea.